vamos a meternos de lleno en este análisis. Pensad en nuestro planeta como si fuera una biblioteca gigantesca, ¿vale? Durante siglos los investigadores se han vuelto locos intentando leer los libros de esta biblioteca para entender cómo ha sido la historia de la vida en la Tierra. Al principio, claro, solo podíamos leer los libros físicos, es decir, los fósiles, pero en las últimas décadas hemos descubierto una sección completamente nueva, una sección llena de máquinas del tiempo biológicas que están vivas, que son invisibles, pero increíblemente precisas y que están dentro de cada una de nuestras células. Hoy vamos a hacer un recorrido alucinante que conecta las piedras más antiguas con nuestro propio código genético. Para que os hagáis una idea clara, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, interrogantes arqueológicos. Segundo, el caso del niño de Turkana. Tercero, el reloj del ADN. Cuarto, ascendencia y mezcla humana. Quinto, la genética del ecosistema. Y para terminar, el futuro de la evolución. Sección 1. Interrogantes arqueológicos. Desenterrando el pasado físico. Vale, vamos a adentrarnos en esto partiendo desde la perspectiva más amplia posible. ¿Cómo se estudia la materia física del pasado? Porque la ciencia siempre arranca con esto, los constantes interrogantes arqueológicos. Cuando un investigador se pone delante de un trozo de tierra o un fragmento de hueso, no está viendo simplemente calcio petrificado. ¿Qué va? Está viendo la última página de una historia brutal que nos está pidiendo a gritos que la contemos. Y claro, la pregunta del millón surge de forma casi inmediata. ¿Cómo narices reconstruimos historias de hace millones de años si no había nadie allí para grabarlo? Pues la paleontología y la arqueología actúan como verdaderos detectives. Usan los restos para deducir qué comían, cómo se comportaban, qué enfermedades tenían y cómo evolucionaban. Cada rasguño o cada forma craneal es una pieza vital en este colosal rompecabezas. Sección 2. El niño de Turkana, una única vida del pasado antiguo. Y para entender de verdad el poder que tienen estos huesos, tenemos que hacer un zoom increíble y fijarnos en una sola persona. Un individuo que hoy es uno de los archivos físicos más importantes del mundo. Ojo a esta cifra porque da vértigo. 1.600.000. Esos son exactamente los años que han pasado desde que este individuo caminó por nuestro planeta. Nos estamos yendo a los mismísimos orígenes del Pleistoceno. Menuda locura. A ver, os pongo en contexto. Agosto de 1984. El equipo de Richard Leakey está excavando cerca del lago Turkana, en Kenia, y hacen un descubrimiento histórico. El fósil KNMWT15000, o como todo el mundo lo conoce, el niño de Turkana. Lo que rompe los esquemas aquí no es solo lo viejo que es, sino que el esqueleto está casi entero. Al ver la pelvis supieron al instante que era un chico. Pero luego la historia se vuelve superhumana. Y bastante triste, la verdad. Tenía solo entre 11 y 12 años. Y todo apunta a que murió por una simple infección en una muela que acabó en septicemia. Una infección dental que le costó la vida. Y esto ilustra de manera brillante cómo los huesos nos cuentan la evolución. Fijaos en un detalle. Al principio, viendo que sus fémules aún no estaban cerrados del todo, los científicos pensaron, madre mía, de adulto este chico iba a medir más de 1,80 m. Pero tras un análisis más exhaustivo, se dieron cuenta de algo fascinante. El Homo ergaster tenía un ritmo de crecimiento superacelerado. A los 11 años prácticamente ya había pegado el estirón final y su altura adulta no iba a pasar de los 160 centímetros. Además, la capacidad de su cráneo era de unos 900 centímetros cúbicos, frente a los 1.350 nuestros. Así que los huesos nos dan datos increíbles, pero tienen sus límites. Pasamos a la sección 3. El reloj del ADN, el archivo vivo e invisible. Dejamos atrás la piedra silenciosa y nos metemos de lleno en el archivo dinámico que absolutamente todos llevamos dentro ahora mismo. Aquí es donde entra a jugar la genética de poblaciones. Y es un verdadero cambio de paradigma, porque ya no nos hace falta cavar para encontrar el pasado. Podemos usar genomas vivos. Esta rama de la ciencia rastrea las pequeñas variaciones de nuestro ADN para ver cómo nos movimos, cómo nos mezclamos o cómo conseguimos sobrevivir a pandemias prehistóricas. Es literalmente una máquina del tiempo. Es decir, se complementan a la perfección. Los restos del niño de Turkana nos chivan su altura o su capacidad cerebral, pero el genoma nos cuenta los secretos de los supervivientes. Nos revela con quién tuvieron hijos nuestros antepasados y qué defensas inmunológicas consiguieron grabar en nuestra sangre para siempre. Sección 4. Ascendencia y mezcla humana. Rastreando la historia en nuestra sangre. Para que veáis el potencial enorme de este ADN histórico, vamos a centrarnos en investigaciones muy recientes hechas en América Latina. Ahora, lo verdaderamente fascinante de estos datos es cómo siglos enteros de historia colonial siguen ahí latiendo en la sangre actual. Si observamos el caso de Costa Rica, la genética muestra aproximadamente un 60% de herencia europea, un 30% amerindia y un 10% africana.
Pero ojo, si miramos el ADN mitocondrial, que es el que pasa de madres a hijos, vemos una asimetría total. La ascendencia materna es mayoritariamente indígena. Lo que pasó a nivel social y demográfico a partir del siglo XV sigue literalmente escrito en el ADN actual. Y si viajamos más al sur, hasta la Patagonia, los científicos se toparon con este número clave, el 11. ¿Qué nos dice este número? Pues son, exactamente, las generaciones que han pasado desde que comenzó el mestizaje entre descendientes nativos y europeos en ciertas comunidades de cazadores-recolectores, unos 275 años. Es increíble cómo el reloj genético clava las fechas de los libros de historia. Pero hay más, porque el ADN no solo guarda el calendario, también guarda las cicatrices. En estos genomas de la Patagonia, los investigadores vieron una fuerte selección positiva en el cromosoma 6. ¿Por qué es importante? Porque es la zona encargada de la respuesta inmunitaria. Resulta que las epidemias tras la conquista fueron tan devastadoras que quienes tenían ciertos alelos nativos americanos sobrevivieron muchísimo más. Así que literalmente, la enfermedad reescribió el código genético que persiste hasta el día de hoy. Llegamos a la sección 5. La genética del ecosistema, plantas y animales adaptándose al cambio. Porque evidentemente no somos los únicos protagonistas. Todo el ecosistema está sufriendo esta evolución. Vamos a abrir el plano. Imaginemos, por ejemplo, al guanaco en la zona de Mendoza, en Argentina. Gracias al ADN sabemos que hace 10.000 años tenían una población súper estable. Pero hace 2.500 años el ADN nos muestra un bache tremendo, un cuello de botella genético, provocado directamente porque los humanos nos pasamos de la raya cazándolos. Y no fue hasta hace unos 250 años que su población consiguió volver a la normalidad. Nuestra huella ecológica se queda grabada en el ADN de los animales. Y la cantidad de información que tenemos de otras especies es brutal. Los pumas de Argentina muestran en su genética una divergencia enorme respecto a los de Norteamérica. O la famosa mosca de la fruta, la Drosophila. Resulta que si aíslas socialmente a sus larvas, su peso y su movilidad caen en picado. Necesitan la interacción social biológicamente. Y atención a las malas hierbas de los cultivos, como la Brassica rapa. Han mutado a una velocidad de vértigo para hacerse resistentes a los herbicidas sin perder nada de fertilidad. Se ríen de nuestros productos químicos. Y así llegamos a la sección 6, la última de nuestro recorrido. El futuro de la evolución. Cómo estamos dando forma al ADN del mañana. Todo esto que estamos viendo tiene un impacto real en lo que está por venir. Entonces, el punto crucial de todo este análisis es darnos cuenta de que la actividad humana de hoy es el motor de la evolución de mañana. Hemos reducido genomas enteros por cazar en exceso, alteramos el comportamiento de insectos solo por cambiar su entorno, y nuestros químicos en el campo obligan a las plantas a dar saltos evolutivos casi instantáneos. Estamos provocando evolución en tiempo real. Para despedir este análisis, quiero dejaros con una reflexión que me parece fascinante. Si hoy nosotros somos capaces de saber que un niño de hace 1,6 millones de años murió por un dolor de muelas, y si podemos ver el rastro genético de las epidemias históricas en nuestra sangre, ¿qué pasará en el futuro? Con todo el estrés medioambiental, nuestro estilo de vida actual y nuestras mezclas globales. Dentro de 1 millón de años, ¿qué historia va a contar nuestro ADN sobre la época en la que estamos viviendo hoy? Ha sido un verdadero placer hacer este recorrido por nuestra historia genética. Hasta la próxima.